Qué importante es enmendar, ¿no te parece? Estaba leyendo una historia donde se dice que los japoneses, cuando tienen un objeto dañado, las grietas las rellenan con oro. Y a este proceso se le llama kintsugi. Y es interesante porque los japoneses, cuando ven que algo ha sufrido daño o tiene historia y le colocan oro en las grietas, lo vuelven aún más valioso. Hacen fuerte las partes débiles. Qué interesante, cuando esto lo aplicamos a la vida personal, nos damos cuenta que todos de alguna manera hemos dañado o hemos sido rotos en algún momento, pero hay que llenar esas grietas con oro y entonces hacer fuerte las partes débiles. Lo interesante es que Dios no solamente rellena las partes débiles con oro, Él nos puede crear nuevamente como vasijas útiles, porque Él es el Dios todo soberano y todopoderoso. Lamentablemente a veces las vasijas quedan rotas y no volvemos a las manos del alfarero para ser reconstruidos. Nos quedamos rotos, solos, vacíos y sin esperanza. De eso vamos a hablar en esta ocasión. La lección número 6 será actos simbólicos y hablaremos de cómo es que a veces los seres humanos nos resistimos a que el alfarero divino pueda rehacer nuestra vida y pueda recoger los pedazos de la misma. Quédate con nosotros, en un momento iniciaremos el repaso de esa lección número 6. Ya volvemos. Es muy grato para nosotros darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección. Es para nosotros un motivo de gozo el que cada semana nos acompañes. Y esperamos que este repaso sea de bendición para tu vida como lo es para la nuestra. Estamos también contentos de dar la bienvenida a nuestros dos invitados de esta ocasión. El pastor Abraham Ramírez, quien ya es de casa, ya es un miembro permanente, ¿verdad? Y nos place darle una cordial bienvenida, pastor, una vez más a ese repaso de la lección número 6. Gracias, pastor. Pues sí, listos para ver la sexta lección, la sexta semana de este trimestre, actos simbólicos, ¿no? Dios le manda hacer ciertas actividades a Jeremías y ahí, a través de sus actos, se demuestra el plan que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Siempre un plan de salvación. Claro. Y algunos también con mensajes bastante tristes o bastante tristes y fuertes, duros, ¿no? Fuertes. Sí. La apostasía había sido tan profunda que se necesitaban mensajes profundos también. Tremendo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y también le damos la bienvenida una vez más, en la segunda ocasión que nos acompaña, el pastor César Sánchez Murillo, editor asociado de nuestra casa publicadora en México, Gema Editores, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor. Muy amable por la invitación. Gracias, Un gusto pastor. poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de la paciencia de Dios para con el pueblo y cómo hoy podemos seguirnos gozando en el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Claro que sí, claro que sí. Una lección interesante, ¿verdad? Sí, muy ilustrativa, muy gráfica. Dios usa todos los recursos para poder mostrarnos su misericordia y su bondad. Amén. Nunca deja de hablarnos. Qué maravilla. Bueno, vamos entonces a proveer lo que sería... Bueno, vamos a proveer unos saludos. Tenemos saludos, así que antes de proveer el bosquejo vamos a dar los saludos que tenemos aquí. Pastor César. Sí, saludos para el hermano Rubén León, quien se comunicó con nosotros desde la ciudad de Toluca. Igualmente, un grupo de hermanos que se congregan en la iglesia de Maranata en Cali, Colombia. Saludos afectuosos para ellos, que Dios les bendiga. Y un grupo de hermanos que forman parte de la Asociación Costa Atlántica en Estados Unidos. Tuvieron la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros y les enviamos un cordial saludo y el deseo de que puedan seguir creciendo en la gracia y en la fe y en el amor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor Abraham. Sí, pastor, saludamos con mucho afecto a la hermana Camila. Ella nos ve y nos escribió desde Waco, Texas. Un saludo muy afectuoso para ella. También al hermano Lauro González. Él nos escribe del país aquí, de México, pero de la ciudad de Culiacán. Y también al hermano Abel Vargas. Él nos ve y nos escribe desde Albert, California. Claro que sí, un saludo para todos ellos. Gracias, pastor.
Ligia Hieronymus, de la Iglesia de Pastores, nos escribió también. La encontramos en el Congreso Mundial. Les mandamos un gran saludo. Joe Mogollón, también les mandamos un saludo. A todos los hermanos de St. Cloud, Minnesota. Gracias por seguir este repaso y gracias porque nos mandan algunas palabras que apreciamos mucho, y gracias porque dicen que este repaso es de bendición para ellos y para las iglesias donde ellos asisten. Vamos entonces a proveer, como cada semana, el bosquejo de la lección. Vamos con el primer punto, Pastor César. Sí, bueno, el primer punto que habremos de enfatizar es símbolos de salvación. Y descubrimos cómo es que Dios, a lo largo de toda la historia y al leer nosotros la Biblia, Dios siempre transmite el mensaje a través de figuras. Todos sabemos cómo es que una fotografía, una pintura, un cuadro, pues dice más que muchas palabras, ¿no es cierto? Así es. Realmente transmite un sentir, un sentimiento, una época. Y en este caso Dios en su amor se pone a nuestro nivel. Me gustaría compararlo como cuando vamos a hablarle a los niños, ¿no? Un maestro se prepara para hablarle a los niños de matemáticas o de historia, pues se va a poner al nivel de ellos. Así también Dios en su amor se pone a nuestro nivel para hablarnos de su gran amor. Amén. Así que un título o un punto que se antoja muy interesante: símbolos de salvación. Pastor Abraham, el segundo punto. El segundo punto es anhelo de un Dios santo. Dios, y lo dijimos el trimestre pasado, Dios desea salvar a su pueblo, Dios desea salvar a la humanidad, al hombre, ¿verdad? Y entonces Él, ese anhelo lo demuestra, como dice el pastor, en muchas figuras, ¿no? Y vamos a ver cuál es el anhelo de Dios. Dios tenía un plan espléndido para su pueblo. Él quería que su pueblo fuera algo muy especial. Desafortunadamente quedó en el exilio ese plan, pero el plan de Dios va a triunfar definitivamente. Amén. El tercer punto, camino sin retorno, y queremos ponerlo entre comillas. Camino sin retorno, no porque la gracia de Dios no esté ahí, sino porque a veces el ser humano decide irse y alejarse tanto de Dios y no retornar. Cuando hablamos de camino sin retorno, no hablamos del propósito de Dios, hablamos de la condición del hombre. Así que con estos 3 puntos vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a el desarrollo de esta lección número 6, titulada Actos Simbólicos. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y vamos a iniciar el desarrollo de la lección número 6, titulada Actos Simbólicos, no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Les invitamos a acompañarnos en esta oración. Señor del cielo, queremos suplicarte que tú nos hables como acostumbras, que a través de esta lección, Señor, podamos escuchar claramente tu voz, que ninguno de nosotros nos vayamos al punto del no retorno, que todos estemos listos para dejarnos moldear por el alfarero divino, y nuestra vida, con tu ayuda, sea una vida de utilidad. Bendícenos al expresar las ideas de este repaso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar con el primer punto, que es símbolos de salvación. Pastor Abraham, Pastor César, pues la Biblia regularmente nos muestra muchos símbolos. El mismo Jesús habló en parábolas. El Antiguo Testamento lleno de símbolos, ¿verdad? Símbolos que nos muestran el plan de salvación, y es algo interesante con lo que inicia la lección número 6. Sí, definitivamente descubrimos cómo es que el uso de símbolos no es algo propio del libro del profeta Jeremías. Desde el mismo Génesis, al principio, Dios ilustró el precio por nuestra salvación a través de la muerte de un cordero. Y cuando Dios le pide a Abel y a Caín, a Adán y Eva, la primera familia, cómo habrían de adorarle, pues sería edificando ese altar y colocando ahí el corderito como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, recordando la manera como Dios, a través de Jesús, vendría a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que aquí la clave es la fe
en el sustituto, en el Señor Jesucristo. Por eso fue rechazada esa ofrenda, ¿verdad? La ofrenda de Caín. En este caso la ofrenda de Caín es rechazada porque, bueno, representa el intento del ser humano de crear su propio medio para acercarse a Dios. Y entonces la Biblia nos recuerda que es Dios quien establece las condiciones para que nosotros seamos salvos. En primera instancia encontramos esto en Génesis, y más adelante encontramos otro símbolo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel va peregrinando de Egipto a la Canaán terrenal, como es que una serpiente, un símbolo extraño para Jesús, pero una serpiente lo representa, recordándonos que el Señor Jesucristo en la cruz cargó con la maldición, con el pecado y con todas sus consecuencias. Por eso, una vez más, aquí esta gente que no tenía esperanza contempla a esa serpiente con fe, y entonces inmediatamente ellos obtenían la sanidad. Qué hermoso cuadro. Símbolo de salvación, Pastor Abraham. Sí, pastor. La llave que abre la puerta para entender todos estos símbolos, porque Abel trae su ofrenda, Caín trae su ofrenda, ¿verdad? Y ya, o sea, no entenderíamos lo que sucedió, por qué Dios acepta uno y por qué rechaza a otro, si no es con la llave del plan de salvación. Ajá, correcto. Todos los símbolos, por ejemplo, dados del santuario, que también son figuras simbólicas de todo el plan de redención. Por ejemplo, el santuario no tan solo nos muestra a Jesús como víctima expiatoria y sustitutiva por nosotros, sino también su parte como intercesor por nosotros. Entonces, ¿cuál es la llave que abre todo eso para que entendamos cada parte del sistema litúrgico? Por ejemplo, en el santuario, pues es el plan de salvación. Y va a haber un sustituto, ¿verdad? Y hay alguien que intercediera por nosotros, por ejemplo. Así que entonces todo eso está englobado en el plan de salvación, para entender todos esos símbolos, ¿no? Correcto. Y Pastor César, viene una parte interesante también en Jeremías 18, que es el símbolo del alfarero. La semana pasada hablábamos justamente de eso en la casa del alfarero, donde la arcilla o la vasija cuando se rompe puede ser reestructurada, ¿verdad? Puede ser recreada por el alfarero. Una figura también interesante, ¿no? Que se utiliza constantemente en el libro de Jeremías. Sí, una gran lección espiritual que nos recuerda en primer lugar que nuestras vidas no están dependiendo de la fuerza o del azar. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y eso es un motivo de confianza para cada uno de nosotros, recordar que Dios está al control, que cada día Dios pretende darnos forma, Dios pretende moldearnos, y qué maravilloso es recordar que nuestras vidas no van sin rumbo, o nuestros caminos no van al azar, que Dios está detrás y Dios tiene mucha paciencia, y poco a poco Dios nos va moldeando. Dios quiere usarnos para su honra y gloria, para un fin y para un propósito que realmente sea extender el Evangelio, ¿no? Me gustó mucho esta figura con la que introduje la lección, que los japoneses rellenan las grietas de una vasija rota con oro, demostrando con eso que las partes débiles ahora sean las partes fuertes. Me parece que eso es justamente lo que hace Dios con nosotros, porque creo que todos nosotros somos como vasijas rotas. En algún momento hemos sido dañados por la vida, hemos sido dañados por las circunstancias, pero el Señor nos fortalece esas partes débiles que a veces venimos cargando y ahora las hace fuertes para que nuestra vida sea una vida de utilidad. Claro, las personas en los tiempos del profeta Jeremías, muchas personas se dedicaban precisamente a este oficio de alfareros. Ese era el oficio. Y estos jarrones, ¿verdad?, tenían un propósito. Uno de esos propósitos lo encontramos, por ejemplo, en Jeremías, precisamente el capítulo 32 y el versículo 14. Dice aquí la palabra de Dios: así dice el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Bueno, aquí nos está hablando de un documento muy valioso. Diríamos hoy en día, pues una escritura, ¿no? Una escritura, algo que vale,
y la indicación es que ese documento valioso esté dentro de la vasija de barro. Cuando uno entraba a la casa y veía ese jarrón de barro, pues uno decía, bueno, esto, ¿qué puede de importante haber ahí? ¿Cuánto puede valer este jarrón? Nada, pero no, sí tiene un gran valor por lo que contiene, por lo que hay ahí adentro. Y en caso de una guerra, que era muy común en estos tiempos, ¿verdad? Inmediatamente el dueño agarra el jarrón, lo arroja con fuerza contra la superficie, el jarrón se hace añicos y eso no importa. Lo importante es que saca el documento y se va con lo que le importa, con lo que vale. Y el apóstol Pablo toma esta idea de lo que nosotros somos. No valemos por lo que somos, sino por lo que contenemos. Amén. El mensaje de salvación y el amor de Dios. Y entonces en 2 de Corintios, por ejemplo, el capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro, el tesoro del mensaje de la salvación, está en vasos de barro que somos cada uno de nosotros, ¿no? Así que gloria a Dios, que el Señor nos permite a nosotros que somos barro formados por Dios, contener este bello mensaje de esperanza para todo aquel que aún no conoce al Señor Jesús. Amén. ¿Qué figura, no, pastor Abraham? Sí, me pareció magnífico lo que dijo el pastor. Lo que valemos para Dios, lo que somos para Dios, lo que simbolizamos para Dios, ¿no? Pastor, y volviendo un poquito al libro de Jeremías, sí, capítulo 18, que ahí está esto del alfarero. Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero, y a mí me gusta mucho el versículo 4. Y la vasija que hacía de barro se quebró en sus manos. Yo creo, aparentemente hasta a lo mejor voluntariamente la rompió. ¿Por qué? Y él hizo otra vasija según le pareció mejor. Uh-huh. Yo ahí veo la soberanía de Dios, ¿no? Hizo las cosas como a él le pareció, como él quiso. La soberanía de Dios es así, pastor. Somos muy especiales para Dios, pero Él puede hacer, ¿sí?, con nosotros lo que quiere. Pero debemos quedarnos tranquilos, porque lo que Dios quiere para nosotros es nuestra salvación y nuestro bien. Bendito sea Él. Uh-huh. Y entonces su plan es hacernos vasijas de honra para Él, vasijas que puedan servir a los demás. ¿Okay? Así que la imagen del alfarero es muy especial para nosotros. Tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Él hace lo que Él desea, porque al fin y al cabo es Dios, porque la vasija no le puede reclamar al alfarero como la hizo, ¿no? Pero debemos quedarnos tranquilos, porque el alfarero nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros seamos vasos de honra. Basados en eso, pastor, qué interesante lección podemos rescatar de tus palabras. Una persona no puede decirle a Dios cómo hacer las cosas. El barro no puede decir al alfarero qué hizo bien, qué hizo mal, no le puede reclamar, simplemente se deja moldear. Pastor, ¿cuántas veces nosotros no queremos decirle a Dios qué hizo mal, por qué hiciste así, por qué hiciste así, por qué me pasó esto? Pastor, déjate moldear, el Señor es soberano, el Señor es poderoso, Él tiene el control de las cosas. Debemos confiar en el Todopoderoso. Amén. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Busca nuestra salvación. Con esto en mente, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a esta lección número 6, actos simbólicos, que nos parece será maravillosa para nuestra vida espiritual. Quédense con nosotros en un momento, regresamos.
Estamos de vuelta, estamos analizando una lección hermosa, que es la lección número 6, actos simbólicos, y analizamos el primer punto, símbolos de salvación. Vamos a entrar con el segundo punto, que es el anhelo de un Dios santo. ¿Cuál es el anhelo de un Dios santo? Pues realmente que su pueblo se mantuviera brillando para Él, que pudiera dar a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Pero lamentablemente, vemos en la lección, pastor, que ese propósito no se cumplió. Sí, aquí la lección nos presenta pues la catástrofe nacional, cómo es que la mayor parte del pueblo se apartó de Dios porque no se centraron en Dios, no veían a Dios por la fe. Y el asunto del propósito de Dios para su pueblo es algo que está a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, el versículo 6, dice así: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el plan de Dios para sus hijos a lo largo de todos los tiempos, de toda la historia. Y tenemos que, como dijimos hace un momento, dejarnos moldear por Dios. Dios es el que produce en nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que recordar que Dios no está puliendo piedras preciosas, ¿verdad? O sea, Dios no le está sacando brillo a diamantes. Dios lo que tiene es barro en sus manos, o sea, lodo. Se está ensuciando las manos y nos está dando forma para que reflejemos su gloria y seamos vasijas especiales para un uso sagrado, para un uso especial. Este es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, tenemos que también reconocer que de acuerdo a lo que vemos, nos llegamos a parecer. Por eso es muy común que un jovencito, ¿verdad?, un adolescente, de repente empieza a caminar de cierta forma, a vestirse de cierta forma, a peinarse de tal manera, porque está imitando posiblemente a un deportista o a un artista. O sea, tarde o temprano nos llegamos a parecer a lo que vemos. Cuando nosotros simplemente vemos las costumbres, la cultura, las corrientes filosóficas del presente, no solamente nos parecemos, nos llega a parecer bien, nos llega a agradar e incluso llegamos a participar de ese estilo de vida. Por eso el llamado de la palabra es poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Permanentemente, poner los ojos en Dios. Cuando eso no ocurre, cosas que antes nos llenarían de asombro,
ya no nos asombran. Nos parecen normales, naturales. Pero si estamos viendo, leyendo la palabra, contemplando por fe al Señor, entonces vamos a tener un estándar de conducta santo que honra a Dios, que agrada al Señor. Amén. Nunca entonces debiéramos olvidarnos, Pastor Abraham, de ese propósito de Dios. Porque cuando nosotros nos olvidamos de ese propósito es cuando viene la decadencia espiritual. Sí, pastor, olvidar el plan que Dios tiene para nosotros es fatal para nuestra vida espiritual. Éxodo 19, lo que mencionaba el pastor, pero un poquito antes, del versículo 5. Ahí viene, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Si el pueblo guardaba los mandamientos de Dios, iban a ser su especial tesoro. Ahí está la condición también para que pudieran llegar a ser especial tesoro. Imagínate, un tesoro especial para Dios. Y más adelante, en Deuteronomio 7, versículo 6, dice, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Así que Dios tenía un plan precioso para el pueblo, un plan de salvación, y no tan solo de salvación, sino que ese pueblo fuera el representante de Dios para todos los pueblos. Y pastor, a mí me gusta mucho leer el Deuteronomio porque es fantástico las promesas que hace Dios. Sí. Deuteronomio 26, 19 dice, Él te exaltará sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él prometió. O sea, estos son los planes de Dios. Esto quería Dios que se llevara a cabo en su pueblo. Él iba a ser un pueblo especial, lo hizo para loor, fama y gloria. Tremendo. Tenía un plan tremendo para el pueblo. Pero todo era condicional, si obedeces mis mandamientos. En el tiempo de Jeremías, los mandamientos de Dios estaban aplastados, los mandamientos de Dios estaban olvidados, no se guardaba la ley de Dios. Y entonces, por lo menos a lo largo de todo el libro, se nos habla de por lo menos 2 pecados generales: la idolatría y la injusticia social, olvidándose del pobre, de la viuda, de los necesitados y de la idolatría. Y todo el pueblo estaba sumido en eso. Y como vimos la semana pasada, aún los profetas y los sacerdotes promovían la maldad. Correcto. Se olvidaron de esto. ¿Cómo puede, Pastor Abraham, Pastor César, cauterizarse tanto la conciencia de llegar a un punto, porque dice aquí que profanaron el lugar santo de Dios, hicieron como las naciones paganas, derramaron sangre inocente e incluso ofrecían a sus hijos? ¿Dónde nos perdimos, pastor? ¿O dónde se perdió el pueblo para llegar a veces a hacer cosas tan lamentables? Y no solo en aquel tiempo, hoy en día, pastor, hay prácticas ahora que nos parecen realmente fuera de lugar. Hay leyes que se votan totalmente contra los principios de Dios. Y hay algunos, incluso con gente que conoció el Evangelio, que vivió en el Evangelio, que creció en el Evangelio, que ahora practica las mismas cosas. ¿En qué momento la conciencia se cauteriza? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde precisamente en la parte final del capítulo 1 de Romanos describe pues la degeneración, ¿verdad?, del ser humano, él da 2 razones del por qué el ser humano ha llegado a este punto, ¿no? Dice, no le dieron gracias a Dios, ni le glorificaron como Dios. Esas son las 2 razones que da. Cuando una persona no honra a Dios, no adora a Dios, olvida que somos criaturas y que cada latido de nuestro corazón depende de Dios y de su voluntad, en ese momento el ser humano va a adorar hasta un animal. Va a llegar incluso a eso. Y cuando el ser humano no agradece a Dios, cuando pierde ese espíritu de gratitud y cree que todo lo que tiene, materialmente hablando, es gracias a su inteligencia, a su trabajo o a su esfuerzo, tarde o temprano el ser humano llega a un punto en que se pierde, se extravía. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Así que consideramos nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, que siempre el cristiano, sobre todas las cosas, debe adorar a Dios
y debe mantener un espíritu de agradecimiento a Dios, recordando que de la mano de Dios hemos recibido todo lo que tenemos. Y bueno, en el presente, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos marcar la diferencia. Posiblemente alguien que nos está escuchando en este momento sea el único cristiano en su casa, en la cuadra, en su colonia, en su empresa, en la escuela. Pero aunque seamos el único, tenemos el gran privilegio de que más podamos esparcir el aroma fragante del conocimiento de Dios. Amén. Amén. Interesante. Sí, pastor, Punto. creo que cada cristiano no debiéramos escondernos debajo de las piedras. Debiéramos de salir y reflejar el amor de Cristo Jesús y ser un ejemplo para los demás, porque tenemos con qué ser ejemplo para los demás. Tenemos, se nos propone un estilo de vida diferente y superior a los demás. Yo lo tenía para otro momento, pero pastor, algo que una vida, ahora hablemos personalmente, una persona, el primer rey de Israel, Saúl. Dios tenía unas ilusiones, así como habló de su pueblo, también tenía unas ilusiones con su primer rey, se inauguraba la monarquía. Nada más quisiera leer rápidamente, primero de Samuel 9:2, por ejemplo. Adelante. Tenía, hablando de Cis, tenía un hijo joven y apuesto llamado Saúl. En Israel no había otro más gallardo que él. Del hombro arriba sobrepasaba a todos. Tenía presencia. Este es el rey, ¿no? 9:15. Un día antes que llegara Saúl, el Señor le había revelado a Samuel: mañana a esta hora enviaré a ti un varón de Benjamín, a quien ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, pues he mirado a mi pueblo, su clamor ha llegado hasta mí. Tenía un plan excelente para Saúl. Y el versículo 17, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el varón de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Un Dios que sueña, un Dios que tiene Exacto, anhelos. esas ilusiones, anhelos, ¿no? Y bueno, sabemos la historia de Saúl. Y por último, pastor, quisiera leer 15:11. Ya aquí Saúl ha hecho barbaridades también. Y dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se entristeció y clamó al Señor toda esa noche. ¿Cuál fue el motivo por el cual dice: me ha dejado? Cuando dejamos a Dios, cuando nos separamos de Dios, podemos caer en esto y mucho más. El primer rey de Israel terminó de rodillas ante una bruja y al otro día murió. Un hombre a quien Dios le había cambiado el corazón, quien había profetizado, el Espíritu Santo vino sobre él y fue todo lo contrario. Y acá en Jeremías 19:4 dice: porque me dejaron, enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a otros dioses. Me dejaron. Ese error sucedió en una persona, Saúl, sucedió en un pueblo y puede sucederlo también a nosotros. Tremendo. No nos alejemos del Señor. Si esta lección está llegando a tiempo, alguna persona que de repente por alguna razón se ha alejado de Dios, Dios permita que a través de esta lección escuches la voz de Dios nuevamente y decidas regresar, porque el plan de Dios sigue siendo maravilloso para nuestra vida. En un momento regresamos, vamos a una pequeña pausa. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estamos de vuelta y entramos a la tercera y última parte de nuestra lección número 6, actos simbólicos. Y entramos al tercer punto, que es camino sin retorno. Y queremos dejar claro que este camino sin retorno no es porque Dios finalmente no tiene un propósito para la vida de su pueblo, sino porque su pueblo se alejó y definitivamente decidió
no darle la honra a su Dios. Pastor Abraham, Pastor César, regularmente nos gusta ver la figura del jarrón, ya lo hemos utilizado aquí, donde el alfarero lo vuelve a reconstruir, pero ahora se presenta un jarrón que se rompe y entonces los pedazos quedan tirados. Triste símbolo. Sí, bueno, aquí encontramos una diferencia entre Jeremías 18, capítulo 18 y capítulo 19, porque en el capítulo 18 Jeremías va como un espectador. En Jeremías 19, Jeremías va como un cliente a comprar el jarrón. Y ya como dueño, pues él puede hacer lo que quiera con la vasija, ¿no? En el capítulo 18, pues enfatiza la gracia, ¿verdad? Como él se va moldeando. El capítulo 19, el juicio, ¿verdad? El juicio de parte de Dios. Y nos damos cuenta aquí cómo es que este material, el lodo, el barro, cuando está en formación el jarrón, pues es algo blando, pero luego eso llega a endurecerse, ¿verdad? Ya es duro. Entonces hay una diferencia. Cuando ya está duro, pues ya ¿qué se le puede hacer? ¿Verdad? ¿Qué se le puede hacer? Entonces aquí en Jeremías 19 vemos nosotros una vasija ya hecha y mal hecha, no por el alfarero, sino por la decisión del barro. Así que evidentemente Dios es soberano, pero nosotros no somos pasivos. Nosotros respondemos a los llamados de Dios afirmativamente o dándole la espalda al Señor. El pueblo como nación, en su mayoría, porque debemos recordar que cuando el pueblo se va a Babilonia, ahí va Daniel, por ejemplo. Correcto. O sea, hay gente fiel, pero en su mayoría es un pueblo que le da la espalda al Señor. Y esto se representa como Jeremías, que compra el jarrón, ¿verdad? Lo compra, ya es de él, lo arroja con fuerza a la superficie y eso se hace añicos. Algo que debió ser muy doloroso para Dios. Muy doloroso. Porque, por ejemplo, en el Salmo 2, voy a citar aquí el Salmo 2, el versículo 9, Salmo 2 dice aquí, refiriéndose al Señor Jesús, al Mesías, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y se refiere a todas las naciones que rechazan al Señor. Nunca imagina el Señor, seguramente, que a su propio pueblo le habría de suceder esto. Pero el pueblo llegó a ese punto en el cual se cauteriza, o sea, como el jarrón, que ya no es lodo blandito, es algo duro, representa el corazón ya endurecido, cauterizado, y por eso Jeremías tiene que arrojar ese jarrón a la superficie, y simbolizando su cautiverio, el cautiverio de la nación. El punto del no retorno, Pastor Abraham. Sí, pastor. Además de ir a comprar la vasija, Dios le manda que lleve testigos. Ahora, ¿no? Y esos testigos son los líderes del pueblo, los que habrían de poner la pauta para una vida espiritual delante de Dios. Ancianos y sacerdotes. Así que entonces vamos, porque ustedes son los encargados. Ustedes pueden todavía con su influencia revertir el asunto, ¿no? Dios hace todo lo posible, dijo el pastor al principio, va a hacer todo lo posible y va a usar todos los recursos que tiene a la mano para que el pueblo de Dios regrese a Él. Entonces van, compran la vasija, pero ahora es propiedad de Él, dice el pastor, y dice el versículo 10, 19:10. Entonces, por mandato de Dios, dice, quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo. Es decir, el mensaje era para los líderes, porque Dios esperaba que los líderes y los líderes ancianos y sacerdotes hicieran algo todavía. Y entonces el versículo 10 les dice, 11, y les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y entonces se enterarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así que miren lo que nos puede pasar. Abramos los ojos, volvamos al Señor, ¿no? Cuando una vasija se rompe, ya no sirve para nada. Ya no sirve. Estamos a punto, nosotros, ¿verdad? Este era el mensaje, estamos a punto de que Dios nos tire como una vasija y que no sirvamos para nada en ese momento, ¿no? Era un mensaje duro, tremendo, duro. Yo creo
que para que ellos pudieran responder al llamado del Señor. Ahora, eso de sin retorno, ¿verdad? Dijiste al principio, pastor, que era entre comillas, porque si vamos al capítulo 18, dice el versículo 6, yo podré hacer de vosotros como este alfarero, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? ¿Qué le había pasado al alfarero? Había roto la vasija, pero después hizo otra como él quiso. Con Dios siempre su plan de salvación, su plan de amor va a funcionar. Porque incluso 70 años después regresaron. 70 años después regresaron del cautiverio. El que se acerca a Dios hay restauración. Amén. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos restaura, nos vivifica, ¿verdad? Volvemos a vivir con Él. Acerquémonos al alfarero. Si estamos hechos añicos, nuestra vida está hecha añicos, Dios nos puede restaurar. Amén. Amén. Y la última figura que se presenta aquí, Pastor César, el cinturón de lino, que también se pudre, ¿verdad? Y es una figura también muy interesante donde podemos rescatar varias lecciones. Sí, bueno, el cinturón pues es algo que todos utilizamos, ¿verdad? Y es un objeto pues apreciado porque precisamente tiene una utilidad. Aquí nosotros descubrimos el propósito para el cual fuimos creados, para estar cerca de Dios, Esa es la intención. Ceñidos, unidos, completamente unidos al Señor. Y aquí también, una vez más, misericordiosamente, Dios ilustra ese propósito para el pueblo, pero Jeremías predica a través de una actuación para que le sea clara a la gente. Y no solamente lo ilustra, sino que además viaja. Dice aquí la palabra, es un viaje largo de más de 500 kilómetros que va a esconder ese cinturón y se regresa. Que ahí son 1000 kilómetros. Y luego tiene, después de unos meses, volver a ir y después regresar otra vez. Pero cuando la primera vez que va, entonces él va, deja ahí ese cinturón y pues todos sabemos lo que ocurre en una casa cuando hay humedad, ¿no? O en ciudades donde hay humedad, ese cinturón se echa a perder. Cuando él viene de regreso, ya no sirve más para nada. Ya no sirve absolutamente para nada. Representando el sentir del pueblo que se aparta del Señor y por no estar cerca del Señor llega a ser inservible, no cumple su función. Correcto. Y mencionabas detrás de cámaras, Pastor Abraham, un cinturón de lino, que efectivamente el lino es un artículo caro. Un material caro. Además, el lino también lo usaban los sacerdotes para oficiar. Eso quiere decir que todo va relacionado con Dios, ¿verdad? Con todo lo que se hacía en el santuario. Y Dios quiere que seamos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Amén. Ese es el ideal de Dios. Y quiere que siempre estemos junto a Él, ceñidos ahí, porque el lino es un material caro y lo más caro para Dios es su pueblo. Lo especial lo tiene cerquita, somos su especial tesoro y Él siempre anhela que estemos cerca de Él. Pero en contraste de que Él quiere que estemos cerca de Él, Dios manda a Jeremías a llevarlo lejos, dice el pastor, unos 500 kilómetros. Sí. Hay dos cuestiones que pudiéramos considerar aquí. Una, que así como llevó el cinturón lejos, ¿sí? El pueblo de Dios se apartó muy lejos de Dios, se fue muy lejos de Dios. La distancia a donde fue a dejar el cinturón Jeremías también era símbolo de la lejanía que estaba el pueblo de su Dios. Debía estar aquí junto a él, se fue muy lejos. Pero también, pastor, eso de sin retorno otra vez, ¿no? También tal vez podía simbolizar el gozo y la alegría, que viniendo desde tan lejos del exilio después de 70 años, ellos vuelven a Sión cantando con gozo y alegría. Hay restauración cuando volvemos a nuestro Dios. Amén. Yo creo que esa lección no se debe de olvidar. Claro. ¿No? Hay restauración, hay vida, hay restablecimiento cuando volvemos al Señor. Amén. En Cristo Jesús siempre tendremos puesta nuestra esperanza. Hemos llegado al final de nuestra lección número 6, actos simbólicos, y queremos despedirnos como acostumbramos con algunas palabras finales
de cada uno de los que componemos este panel, comenzando con el Pastor César. Y de Sí. paso, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación, gracias. Bueno, definitivamente esta lección nos dice a nosotros que tenemos que confiar en el alfarero. Y la mejor manera de confiar en el alfarero es conociéndolo. Posiblemente en el presente alguno de vosotros esté pasando por alguna situación adversa, pero una vez más renovemos nuestro pacto con Dios, recordando que Dios tiene un propósito especial para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor, el plan de salvación, el plan de amor de Dios se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Dios va a salvar a su pueblo de diferentes partes, ¿verdad? Dios va a salvar a su pueblo. Él viene por su pueblo. ¿Estaremos ahí? Yo creo que la pregunta es actualmente, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Eres una vasija útil para el Señor? ¿Sí? ¿O estás hecho añicos? Pero vuelve al Señor, Él puede restaurar. Amén. ¿No? El mensaje es, regresa a tu Señor. Amén. Hermano, deja que Dios haga contigo kintsugi, como hacen los japoneses. Que restaure con oro las grietas de tu vida. Te vuelva a hacer de nuevo. Y vuelvas a ser una vasija útil para honra y gloria de su nombre. Lo valioso no es la vasija, es lo que contiene. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser vasijas útiles, que cumplamos la misión. Nunca es tarde. ¿Estás lejos de Dios? Es el momento de volver. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.